columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Pueden cerrar sus ojos conmigo un instante. Padre, hemos elevado nuestras voces a ti con nuestra oración. Hemos entonado, Señor, de corazón y de labios nuestras alabanzas. Y ahora, Señor, así como nuestra voz ha subido a tu trono, queremos ahora que tu voz baje hacia nosotros. Y tu voz, Señor, siempre baja hacia nosotros a través de tu palabra. Por eso te pido que me ayudes a que podamos, Señor, profundizar en tu palabra para poder conocer más a tu Hijo, para poder conocer más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, hay muchos temas importantes en tu palabra: el fin de los tiempos, los dones, el orden en la iglesia, la predicación y el tipo de exposición bíblica. Tu palabra habla de cómo regular una familia, los roles en el hogar. Tu palabra habla de muchísimas cosas, Señor, realmente todas importantes. Pero si hay un tema importante, es Jesucristo, Señor. Si hay un tema relevante del cual todos los demás temas, Señor, van, es Jesucristo. Porque tu palabra apunta a Cristo. Desde Génesis, Apocalipsis, Señor, la Escritura se trata de Cristo. Y por eso, Señor, es el tema central en tu palabra y debe ser el tema central en nuestro corazón. Y te damos gracias porque a través de las últimas clases nos has permitido conocer más a fondo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te pido lo mismo en esta tarde, que nos ayudes a seguir profundizando más en el conocimiento de Jesús, para que cada día estemos más apasionados por Él. Y cada día, Señor, nuestra adoración sea con más conocimiento, sabiendo mejor a quién adoramos. Así que, Padre, edifícanos esta tarde. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, llegamos a nuestra clase número 10 de nuestra serie de doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Hablaba con los hermanos abajo un momentito en el parque de aquí enfrente y les decía que estamos en un tiempo, siempre ha sido así, pero donde vivimos rodeados de muchísimas religiones y no solo religiones, sino incluso dentro de nuestra propia religión, por decirlo de alguna manera, vivimos rodeados de muchísimas denominaciones. Incluso personas que están ahí fuera piensan sobre la vida de maneras muy distintas. Habrá gente que te dice que cree en los extraterrestres, que los extraterrestres pusieron las pirámides en Egipto y un montón de cosas se escuchan. Hay gente que cree en los fantasmas, hay gente que cree en cosas de todo tipo. Y yo les decía a ellos que yo no sabría vivir si no tuviera claro el por qué vivo. Yo no sabría vivir en esta vida sin fundamentos, sin convicciones. Yo tengo que conducir mi vida sabiendo el por qué la conduzco de la manera que la conduzco y no simplemente dejarme llevar por donde sopla el viento. Y cuando sopla a la derecha, voy para la derecha, y si ahora de moda está a la izquierda, voy para la izquierda, y si ahora toca ser machista, me hago machista, y si ahora toca ser feminista, me hago feminista, y si ahora toca llevar pelo largo, largo, y si ahora toca raparse la cabeza, me la rapo. Así vive la gente sin convicciones. Pero el cristiano no puede vivir sin convicciones. Porque, hermanos, vivimos en un mundo donde cada año, cada generación va a tener sus propios principios. Si muchas de nuestras abuelas o bisabuelas vivieran hoy en medio de nuestra cultura, se escandalizarían de lo que ven. Y probablemente personas que hoy ya no se escandalizan tanto, dentro de unos cuantos años se escandalizarán de lo que empezarán a ver. Porque la cultura es cambiante, las ideas, las ideologías, las filosofías, todo cambia. Y la gente que no tiene convicciones, fundamentos, se adapta a los cambios, se deja llevar por la corriente y gira y vive
en torno a las voces de su tiempo. Pero en medio de esa cultura que no deja de cambiar, hay un pueblo que durante toda la vida ha mantenido los mismos valores sobre la familia, sobre la vida, sobre la muerte, sobre lo bueno, sobre lo malo, sobre la sexualidad. Y ese pueblo ha sido la iglesia. Hasta los partidos más conservadores, de derechas, van aceptando algunas cosas. Pero hay un pueblo en medio de este mundo que sigue firme diciendo esto es bueno y esto es malo. La familia es así, la sexualidad es así, el hombre debe ser así, la mujer debe ser así, y esa es la iglesia. Por eso todo el mundo quiere a todo el mundo, pero siempre habrá un enemigo común para el mundo: nosotros. Pero cuando la iglesia y sus miembros no tienen fundamento, empezará a pasar lo que pasa en muchas iglesias, que hay iglesias donde la homosexualidad ya es aceptada y se casan parejas homosexuales. Hay iglesias donde hay pastores homosexuales, hay pastoras lesbianas, hay iglesias para transexuales, hay iglesias que ven bien el aborto, hay iglesias de todo tipo. Porque cuando no hay fundamentos en la palabra de Dios, incluso lo que se hace llamar iglesia va a avanzar con la cultura y va a avanzar con las nuevas ideologías. Pero hermano, yo lo digo de todo corazón. Mientras yo predique en el púlpito de esta iglesia y mientras yo sea uno de los pastores de esta iglesia no se adaptará a la cultura. Sí, podemos tener comodidades, buenos asientos, aire acondicionado, pero los valores serán los de la palabra. Los principios serán los de la palabra. Y predicaremos, enseñaremos y discipularemos para que nuestras familias se conduzcan como dice la palabra. Por eso decidí hacer esta serie de fundamentos de nuestra fe. Porque también, como dije, hay muchas denominaciones, muchas religiones, y la única manera de también estar firmes en cuanto a nuestras creencias es tener claros los fundamentos y tener convicciones. Vimos 3 mensajes sobre la palabra de Dios. Hemos visto ya 5 mensajes sobre la persona de Jesucristo. Hermanos, 5 mensajes, más de 5 horas enseñando sobre Jesús ya, solo sobre Jesús. Hemos visto su preexistencia y su nacimiento virginal. Hemos visto que es totalmente Dios. Hemos visto una clase diciendo que es totalmente hombre. Vimos los 3 oficios de Cristo: Jesús como profeta, Jesús como rey, Jesús como sacerdote. Y el último jueves, que además estaba unido a la carta de Timoteo, vimos a Jesús como mediador. Porque todos hablábamos de que creíamos en Jesús, pero no basta con decir creo en Jesús, tengo que tener claro quién es Jesús. Porque los mormones tienen su idea de Jesús, los testigos de Jehová tienen su idea de Jesús, los católicos tienen su idea de Jesús. Hasta los ateos, los judíos, los musulmanes pueden tener su idea de Jesús, pero nosotros tenemos que tener la idea bíblica de Jesús. Así que doy gracias a Dios que nos ha permitido trabajar por más de 5 horas sobre Jesús. Y nos quedan unas 4 clases solo de Jesús. Antes de pasar a otro tema, nos quedan como 4 clases solo de Jesús. Y hoy llegamos a la 6ª clase sobre Jesús. Y es un tema no raro, pero es un tema que hemos titulado y que se habla mucho de él en teología, que son los nombres de Cristo. Los nombres de Cristo. Pero más bien que nombres, a veces lo podríamos asimilar con títulos de Cristo. Así que hoy vamos a hablar de los nombres y títulos de Cristo. Porque a lo largo de la palabra de Dios veremos que a Jesús se le menciona de varias maneras. Y cada una de ellas no es al azar. Tiene un significado en cuanto a la persona y obra de Jesucristo. Así que hoy vamos a hablar un poquito de esos nombres. No todos, porque la Biblia tiene muchísimos para referirse a Jesús, pero creo que hablaremos de los posiblemente más importantes. Pero vamos a empezar de esta manera. Vamos a empezar viendo la importancia de los nombres en la Biblia. Porque probablemente para un judío de aquella época, un nombre era mucho más importante que para tú y para mí hoy. Porque seguramente cuando un judío de aquella época iba a tener un bebé, entre el papá y la mamá no se preguntaban, ¿qué nombre te gusta? A mí me gusta Michael.
A mí me gusta Dylan, a mí me gusta Spike, a mí me gusta Jean Paul. ¿Cómo se llaman los nenes? Asael, Enzo. No iba a gusto el nombre. Los nombres tenían un propósito. Tenían un significado. Tenían un porqué. Muchas veces tenía que ver con la situación que la familia estaba viviendo en aquel entonces. Muchas veces era un deseo del corazón. O le ponían el nombre relacionado porque lo consideraban fruto de un regalo de Dios. Los nombres en la Biblia tienen mucha importancia. Por ejemplo, hay nombres en la Biblia que fueron usados como un grito de desesperación. Primera de Samuel, capítulo 4 y versículo 21, mira lo que leemos. Y llamó al niño Icabod diciendo: se ha ido la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Se acababa de ir el arca y para ellos el arca representaba la presencia de Dios. ¿Qué nombre le ponen al niño? Dios se fue. La gloria de Dios ya no está. Cariño, ¿cómo vamos a llamar a nuestro hijo? Pues por lo que acaba de pasar, habrá que llamarle la gloria de Dios se fue. Hombre, no, ¿cómo le vamos a llamar? Es lo que toca, es lo que estamos viviendo. Los nombres tenían un significado y a lo mejor el día de mañana la presencia de Dios volvía en cierta manera. Su mente era a través del arca, pero ya no le iban a cambiar el nombre al niño. Pero cada vez que hablaran con él, oye, ¿tú por qué te llamas así? Porque cuando yo nací había pasado esto y estaba pasando aquello. Todo tenía un significado. Porque ese nombre se lo pusieron por lo que había sucedido y apuntando a eso, se fue la gloria de Israel. Pero por otro lado hay nombres que eran como una declaración del corazón de seguro que este niño trae descanso, seguro que este niño trae esperanza. Génesis capítulo 5, versículo 29, miren lo que leemos. Y le puso por nombre Noé, diciendo: este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Recuerden, el mundo bajo maldición por causa del pecado de Adán y Eva. La tierra será maldita, sometida a vanidad. Con sudor comerás del fruto de la tierra. Luego vienen tiempos difíciles, el mundo vive ese estado bajo maldición y ahí aparece un personaje, Noé. ¿Y qué nombre le ponen? El Señor traerá descanso. En Noé, de alguna manera, veían un futuro esperanzador. Veían el futuro de una vida mejor. Estaban sufriendo la maldición que había traído el pecado bajo la tierra y pensaban que Noé podría ser una esperanza. Que no lo fue, porque luego vino el diluvio. Y además después, si tú dijeras, bueno, pero Noé trajo esperanza después, se emborrachó al bajar del arca. Pero era el deseo de los padres, era la expectativa que tenían. Pero no solo se ponían los nombres por propósitos así, sino que a veces Dios cambiaba nombres. ¿Han visto eso en la Biblia? Dios cambiando el nombre. Vamos a ver los dos quizá más conocidos. Génesis capítulo 17 y versículo 5. Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Su nombre original no tenía ese significado, pero en base a la promesa que Dios le hizo, Dios hace un cambio de nombre. No. Tus padres te pusieron ese nombre porque vieron algo o quisieron algo o esperaban algo, pero yo te he dado una promesa. En ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra y por eso yo te cambio el nombre y ahora te llamarás Abraham porque vas a ser padre de multitudes. Pocos versículos después, en el versículo 15, Dios dice algo parecido a su esposa. Entonces Dios dijo a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre. Así que encontramos casos donde Dios cambia nombres. Y, por ejemplo, recordarán otro nombre. Nosotros hablamos del Dios de Abraham, Isaac y... no, Israel. Dejen de seguir siendo como el diablo y recordarle al pobrecito su pasado. Si Dios le cambió el nombre. Pero es verdad, nosotros lo pronunciamos de esa manera porque así lo vemos a veces en las escrituras, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero nosotros sabemos que Jacob tuvo un cambio de nombre.
Y lo hizo también ¿quién? Lo hizo Dios. Ya no serás más Jacob, ahora serás Israel. Y miren cómo cambia un nombre. Pasamos de pensar en un usurpador, pasamos de pensar en alguien que es tramposo, en alguien que toma lo que no le pertenece, a de golpe el nombre de la nación que personas alrededor del mundo consideran la nación de Dios. Pero no solo Dios cambió nombres. Los hombres también cambiaron nombres en la Biblia. En Números capítulo 13 y el versículo 16 leemos lo siguiente. Así se llamaban los hombres a quienes Moisés envió a reconocer la tierra, pero a Oseas, hijo de Nun, Moisés lo llamó Josué. Y estoy seguro que ahora mismo algunos habrán pensado, ni sabía que Josué se llamó alguna vez Oseas. Pero no se lo cambió Dios el nombre. El líder de la nación en aquel entonces decide cambiarle el nombre y lo llama Josué, que casualmente significa Dios es salvación. Entonces, hermanos, en la Biblia los nombres son muy importantes. En la Biblia los nombres no son cualquier cosa. Es más, hasta hace un tiempo los nombres seguían siendo importantes, solo que para nosotros de otra manera. Pero, por ejemplo, en España, en mi familia lo hemos vivido, era común que por lo menos un hijo varón siguiera teniendo el nombre de los varones de la familia. Bisabuelo Juan, abuelo Juan, mi padre Juan, y yo me llamo Juan Manuel, porque como no se ponían de acuerdo si era el papá de papá o el papá de mamá, me pusieron el papá de los dos. Pero Juan tenía que estar. O no puede ser que el tatarabuelo sea Juan, el bisabuelo Juan, el abuelo Juan, el padre Juan, y ahora le vamos a llamar Carlos. Para ellos era importante. Ahora no sé qué harán conmigo, que no voy a dejar otro Juan por el camino. Pero tenía una importancia, era el nombre familiar. Es como los apellidos. En la Biblia los apellidos tienen mucha importancia y para nosotros toda la vida tuvo mucha importancia y hoy la gente no le da importancia al nombre. Yo no digo quién está mal y quién está bien, pero culturalmente tenemos que aceptar que nosotros ahora no le damos importancia a los nombres. Aunque todavía queda gente que, como en los tiempos de los judíos o en tiempos pasados, le pone nombre a sus hijos de significados. ¿Cómo se llama tu hijo? Fulano, que significa estrella del cielo, regalo de Dios, gozo para el alma. ¿Y qué tal el embarazo? Terrible. Pero hay gente que todavía lo elige así. Ahora no, ahora vivimos una cultura muy americana, le ponemos nombres americanos a los niños, le ponemos hasta nombre de gente a los perros, ya está todo raro. Pero los nombres eran muy importantes en la Biblia. En la Biblia los nombres no tienen el mismo peso que tienen para nosotros hoy. Yo ahora te digo, ¿cómo te llamas? Juan Manuel. Vale, un nombre. Pero en aquel entonces dirían, Juan, el enviado, Manuel, de Emanuel, Dios con nosotros, menudo nombre le han puesto al colega. Y de segundo apellido Salvador, si es que yo lo tengo todo, ¿eh? Yo lo tengo todo. Mi nombre era profético. Pero para nosotros hoy no tiene ese peso. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que entender que los nombres sí tienen importancia. Que los nombres sí tienen peso. Y no es menos con el caso de Jesús. Pero hay una cosa que cuando hablamos de Jesús tenemos que tener en cuenta, que Jesús nos habla de su humanidad. Porque nosotros no andamos buscando el nombre de los ángeles, ni buscando el nombre de los demonios, a pesar de que por ahí hay gente que les va poniendo nombre. Pero cuando nosotros pensamos en nombres, pensamos en personas. Y cuando nosotros hablamos de Jesús, hablamos del lado más humano de Jesús, de la humanidad de Jesús, de su nombre humano. Porque Jesús es un nombre muy humano. El nombre Jesús proviene del griego Jesús. Jesús se pronuncia más o menos así. Seguro que no hablo griego bien, pero más o menos así. Pero sabemos que no es un nombre de origen griego, sino que es un nombre que tiene una etimología más para atrás y podríamos ir al hebreo,
que mucha gente y sobre todo movimientos judaizantes escucharán diciendo Yeshua o Yeshua, que casualmente es la misma etimología que el nombre Josué. Porque el nombre Josué, la etimología en hebreo es Yahshua. Dios es salvación. Y eso es curioso, porque para nosotros Jesús y Josué son dos nombres diferentes. Pero en el hebreo original, Jesús, Yahshua, significa Dios es salvación. Y lo que para nosotros es Josué, Yahshua, significa Dios es salvación. Y ahora, ¿qué hacemos? Ahora oramos en el nombre de Jesús. Oramos en el nombre de Josué. O como hacen los judaizantes, empezamos a decir Yahshua, porque su nombre es hebreo, y Jesús es pagano, porque la J no existía. Y ya sé que no. Es que yo no creo que nadie piense que cuando decimos Jesús es el nombre que creo que María llamaba a su hijo. Jesús, ven aquí, porque María no era española. Y sabemos todo que en aquel contexto María le llamaría Yahshua o le llamaría algún apodo cariñoso. Pero eso ya lo sabemos todos. Y sabemos que nuestra Biblia tiene una traducción que pasa por latín, que pasa el Nuevo Testamento en griego. Y de ahí tenemos Jesús. La vinculación a ese nombre griego, Jesús. Pero hay una cosa que es cierta. Vamos a ver algunas cosas de ese nombre, del nombre de Jesús. Y la primera cosa que debemos saber es que es un nombre ordenado desde el cielo. No es un nombre escogido por los padres, es un nombre ordenado desde el cielo. Mateo capítulo 1 y el versículo 21 dice: y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O en Lucas 1:31, he aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Hay una cosa interesante, hermanos. Las traducciones originales antiguas de la Biblia, el Nuevo Testamento, es en griego. Y siempre el nombre que aparecía de Jesús era en griego. Porque algunos judaizantes no sé si piensan que los textos originales aparecería Yahshua. Pero no es la realidad, porque los textos originales del Nuevo Testamento eran en griego. Y los nombres usualmente fueron indicados en griego. Y no es nada malo, porque luego vamos a entender que no son las letras en sí. Que cuando yo oro en nombre de Jesús y que cuando un inglés ora in the name of Jesus, a Dios la oración le va a llegar igual. Que no está en esas letras constantemente que tanto se pelean para decir si es un nombre o no pagano. Que tenemos que entender qué significa el nombre de Jesús, pero no en cuanto a las letras, sino a la persona. A la persona. Porque cuando se empiezan a pelear por las letras del nombre, se alejan de la persona. El nombre fue dado desde el cielo. Le pondrás por nombre Jesús. Le pondrás por nombre Jesús. Pero mira, qué interesante. Hablamos de ese nombre como si no se puede cambiar porque el nombre de Jesús originalmente es Yahshua y ese nombre es griego, latín, se ha torcido, se ha paganizado, pero es que Jesús se ha llamado mucha gente. Imagínate, si hay aquí alguien en la sala que se llama Jesús y yo estoy orando y digo, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, y hay otro Jesús en la sala, ¿Dios va a pensar que lo hago en el suyo? No ha habido otro Jesús en la historia. Cuando oramos, ¿tú crees que Dios solo escucha el nombre o sabe a qué persona estamos apuntando? No está escuchando solo el nombre porque hay muchos Jesús en este mundo. Incluso en los tiempos bíblicos. Nosotros leemos, y también Jesús llamado justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión. Estoy en Colosenses 4:11. Y también Jesús llamado justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión. Y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Pablo tenía un señor que se llamaba Jesús, pero Pablo tenía un colaborador que se llamaba Jesús. Y cuando Pablo predicaba de Jesús, no creo que el colaborador pensara, está haciendo un sermón maravilloso sobre mí. No, claro que no. Porque cuando hablábamos del nombre, no pensamos solo en el nombre, en las letras, en la palabra, pensamos en la persona de Cristo.
Pensamos en la persona de Cristo. Como alguien me dijo alguna vez, pastor, es que a mí cuando oro me gusta decir Jesús, no me gusta decir Señor, porque es que Señor puede ser un hombre con educación, pero es que cuando yo digo Señor, Dios sabe a quién le digo Señor. Y Dios sabe cómo yo le llamo Señor. Porque hay señores y hay Señor. No tiene nada de malo, hay señores. Un jefe, Señor, o un señor mayor. Señor, ¿qué le pongo? Pero no, mi corazón no está hablándole con la misma reverencia, con la misma actitud de adoración, con la misma actitud de exaltación que cuando mi palabra es Señor y alzada al trono de Dios. La gente se pierde en las cosas secundarias y pierde de vista las cosas esenciales. Pero hemos dicho que etimológicamente el nombre de Jesús es lo mismo que el nombre de Josué. Y mira qué promesa le dio Dios a Josué. En Josué 1:4 leemos: desde el desierto y Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta el mar grande que está hacia la puerta del sol será vuestro territorio. Dios prometió un gran territorio, una gran tierra para el pueblo suyo. Y en Josué 11:23 leemos: tomó pues Josué toda la tierra de acuerdo con todo lo que el Señor había dicho a Moisés, y Josué la dio por heredad a Israel conforme a sus divisiones por sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Mira qué interesante. Dios había hecho una promesa. Una tierra iba a ser conquistada e iba a ser dada a su pueblo escogido. Pero en esa tierra habrían adversarios. No iba a ser entrar por la puerta y todo vuestro. Iba a haber guerra, iba a haber batalla y los enemigos debían ser derrotados. ¿Y a quién escoge Dios para efectuar eso? Porque a Moisés lo escoge para sacarlos de la esclavitud, pero para la conquista de la tierra, ¿a quién escoge Dios? A Josué. Y Josué no entra como cualquiera, entra como el conquistador. Y entra y los enemigos son derrotados, la tierra es poseída y la tierra es repartida a la nación. Y hemos dicho que etimológicamente Josué y Jesús tienen el mismo origen. Dios es salvación. Así que Dios es salvación, utiliza a Josué para librar a la nación de los enemigos y así poder poseer su tierra prometida. De la misma manera, Dios usa a Jesús para derribar a nuestros adversarios, que ya no son los hititas ni los jebuseos, es el pecado, la carne, la muerte, Satanás, y conquistar para nosotros la gloria eterna, la verdadera Canaán. La etimología de los nombres no es casualidad, porque Dios es salvación. En los tiempos de Josué apuntaba a un conquistador que Dios usaría para dar salvación y promesas a su pueblo. Y en nuestros tiempos Dios es salvación. El nombre de Jesús apunta a aquel que conquistó la gloria para nosotros. Fue nuestro mayor conquistador, mucho mayor que Josué, que no conquistó algo material, algo físico, sino que conquistó algo eterno y celestial para nosotros. Por eso los nombres son importantes. Por eso la etimología importa. Por eso todo apunta a algo mayor. Moisés es el que Dios utiliza para sacarnos de la esclavitud de Egipto. Jesús es mayor que Moisés, porque Dios lo utiliza para sacarnos de la esclavitud al pecado. Nos saca de esclavizados al pecado y nos lleva a Dios, libres en Cristo. Josué es utilizado para conquistar Canaán. Jesús es el conquistador que conquista la vida eterna y la gloria eterna para nosotros. Josué es el que derriba a los enemigos que estaban impidiendo la entrada del pueblo a Canaán. Jesús es el que conquista y derriba la muerte, el pecado, la carne, Satanás, que impedía que nosotros pudiéramos llegar a la gloria eterna. Todo apunta a Cristo. Abraham es el padre de multitudes, pero al final la promesa no está en Abraham, está en su simiente. La simiente es Cristo. En él son benditos todos aquellos que están en Cristo. No somos benditos los que estamos en Abraham, literalmente somos benditos los que estamos en Cristo. Todo es algo mayor en Jesús. Aarón es el sumo sacerdote que media hace sacrificios. Jesús es el glorioso sumo sacerdote. Los corderos eran el sacrificio que apagaba la ira de Dios sobre nosotros. Jesús es el perfecto y definitivo sacrificio que apaga
la ira de Dios para siempre sobre nosotros. La sangre de los corderos era lo que borraba temporalmente y parcialmente los pecados. La sangre de Cristo es la que borra todos nuestros pecados definitivamente y para siempre. El lugar santísimo era el lugar donde la presencia de Dios estaba. Cristo mismo es el lugar donde la presencia de Dios está ahora. La iglesia es el lugar donde la presencia de Dios está, porque Dios habita en la iglesia a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Todo era sombra de lo que había de venir. La roca que brotó agua en el desierto, Cristo es la roca. El maná que cayó del cielo, yo soy el pan del cielo. Cristo. ¿Por qué llevamos 5 clases y nos quedan 4? Porque todo se trata de Cristo. Porque todo se trata de Él. Porque tienes que ver a Jesús en todas las Escrituras. Por ejemplo, cuando vemos a David y Goliat, hermanos, estoy cansado de ver predicadores que ven ahí un mensaje humanista. Goliat, tus problemas, tus miedos, tus ansiedades. Y David, tú. Y las piedras, tu fe. ¿No es eso? Tú no eres David. ¿Sabes quién eres en la historia de David y Goliat? Tú eres los judíos que están alrededor mirando que no tienen nada que hacer. Goliat es la muerte. Goliat es el pecado. Goliat es Satanás. Y nosotros somos el montón de judíos alrededor diciendo, como no venga alguien a pelear con el gigante, morimos. Bueno, nadie va a ganar. Y David no eres tú con fe. David es Cristo, el buen pastor, el que todos despreciaron como despreciaron a David, el desechado de los hombres como desecharon a David. Y David mató al gigante por nosotros. Jesús mató el pecado, Jesús mató a nuestros adversarios para darnos a nosotros la victoria, que éramos los judíos cobardes de alrededor que no teníamos nada que hacer. Eso es lo que la palabra quiere decir. No te busques a ti en Elías, no te busques a ti en David, no te busques a ti en Moisés. Busca a Jesús ahí. No te engrandezcas tanto. Porque la historia de la Biblia se trata de Jesús, no de nosotros. Si te quieres buscar en alguien, búscate en Judas. Porque ese igual sí que se parece más a nosotros. Pero todos los héroes de la fe apuntan a Jesús. De alguna manera apuntan a Jesús. No, pero no todos, porque Sansón fue un desastre. Pero es que los que no apuntan como uno mejor, apuntan como el ejemplo bueno del que lo hizo mal. Porque él fue levantado para ser un juez para la nación. Y Dios lo había ungido con una fuerza especial. Solo que por su pecado acabó siendo el payaso de la nación enemiga. Pero aún así el Señor le dio gracia y misericordia y acabó derrotando adversarios. Pero nosotros tenemos un juez mucho mejor porque Él no pecó. Pero no mató Sansón con su muerte a algunos enemigos. Y no fue Jesús con su muerte que derrotó a nuestros enemigos. Todo apunta a Jesús. Lee la Biblia pensando en Jesús. Pastor, estoy haciendo devocionales en el Antiguo Testamento. Lee pensando en Jesús, porque está ahí, en cada historia, en cada personaje, en cada templo, en el arca, en los panes, en la ley. Ahí está Jesús. Ahí está Jesús. Y estaba en Josué también, apuntaba a Cristo. Así que Jesús es el nombre humano que le conocemos, porque es el nombre que le dieron del cielo. La etimología en griego, Jesús, en hebreo, Yahshua, Dios es salvación. Pero hay un nombre más oficial, y le he llamado nombre, aunque ahora diré que no es nombre, y es Cristo. Cristo. Cristo viene del griego Christos, y la palabra Christos en griego significa ungido. Solamente eso, ungido. Y luego en hebreo, para los también judaizantes, los escucharéis decir Mashiach. Por eso vais a escuchar decir a los hebreos mucho Yahshua HaMashiach. Y hablarán de esas cosas y al Espíritu Santo le llamarán Ruach HaKodesh y un montón de cosas más, creyendo que son más espirituales. Y no hay nada más gracioso que un español o un peruano o un ecuatoriano diciendo Yahshua HaMashiach y el Ruach HaKodesh y la Torah. Y le digo, háblame en tu idioma.
en el de la sierra profunda donde naciste, para que tu abuela entienda lo que estás enseñando, porque tu abuela no es hebrea. Yo no soy hebreo, ni leo hebreo, ni hablo hebreo, y no tengo la obligación para entender a Dios y adorar a Dios de hablar hebreo. Pero se creen más espirituales. La palabra Cristo, que nosotros la traducimos del griego Cristo, significa ungido. Usualmente, y por eso quiero decir esto, lo llamamos Jesucristo para diferenciarlo de otros nombres, Jesús. A diferencia de otros Jesús que han habido en la historia, cuando nos referimos a él solemos usar ese título, que más que nombre, es más bien un título. Porque Cristo no es un apellido, no es un nombre familiar, no era el apellido del Padre. ¿De qué familia viene? De la familia de los Cristos. No. Cristo era un cargo designado por Dios. Y aparece en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Pero eso no es un nombre, el nombre es Jesús. El que ellos conocían es Jesús. Cristo es el cargo otorgado por Dios, es el ungido de Dios. ¿O no dice Jesús en su primer sermón en una sinagoga? Porque el Espíritu de Dios está sobre mí. Él habla de que es el ungido de Dios. En Romanos 8:1 también lo leemos. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero debemos entender que esa palabra ungido no era exclusiva de Jesús. ¿Por qué? Porque aparece en la Biblia al lado de otros personajes, de otros hombres, de otros oficios. Por ejemplo, a los reyes se los llamaba los ungidos del Señor. ¿O no leemos en 2 de Samuel, capítulo 1 y el versículo 14? Y David le dijo, ¿cómo es que no tuviste temor de extender tu mano para destruir al ungido del Señor? ¿Recuerdan cuando David tiene la vida de un rey a su merced, a sus manos, y él decide no hacerlo? Y la expresión que usa David es esa: yo no puedo tocar al ungido del Señor. El que lo nombró rey es el Señor lo ha ungido, han derramado aceite sobre esa persona. Es un cargo otorgado por el Señor, está ungido por el Señor y su vida depende de lo que Dios quiera hacer. Pero había mucho respeto por los ungidos del Señor. Claro, hoy los falsos maestros cogen esta frase, se la adjudican ellos y cada vez que denuncias un error o dices que hacen algo mal, ¿qué te suelen decir? Ay de aquel que toca al ungido del Señor. Parece que lo usan como amenaza. Pero te aseguro yo que alguien que va predicando herejías, vive una vida torcida, no es un ungido del Señor. Pero otra cosa que no debemos olvidar jamás, y lo vimos en las cartas del apóstol Juan, que la Biblia afirma que los creyentes hoy, todos somos ungidos del Señor. Porque Juan dice en una de sus cartas, vosotros tenéis la unción del Santo. En aquel tiempo, ungidos del Señor eran algunos oficios, como los reyes. Eran personas particulares que mediante el derramamiento de aceite, porque ungir es eso, derramar aceite sobre ellos, eso es ungir. Ese derramamiento de aceite, como el que hicieron con el rey David, mostraba externamente a las personas que el Señor los había escogido y designado y los estaba capacitando para una labor o oficio determinado. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento ya no vemos que se echa aceite en nadie. En el Nuevo Testamento no se echa aceite en los pastores, no se echa aceite en los diáconos, no se echa aceite en los apóstoles. Y cuando hay un creyente nuevo, ¿cómo viene la unción al creyente? ¿Qué representaba ese aceite? Que Dios los empoderaba de alguna manera, les daba de su capacidad para la misión que les encomendaba. ¿Cómo hace Dios ese? Y no me gusta esa palabra porque hoy la usan muy mal, pero es empoderamiento en la vida del creyente. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Todo creyente, según Efesios 1,
Cuando creísteis el mensaje de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso Juan le dice a los creyentes, todos tenéis la unción del Santo, porque todo creyente tiene al Espíritu Santo. Ahora tú eres un ungido del Señor. Así que cuando te venga un lobo rapaz usando esa frase, o algún pobrecito engañado de esas iglesias que cree que solo su pastor es ungido, solo su apóstol es ungido, solo su profeta es ungido, explícale con Biblia en mano que él tiene exactamente la misma unción que tiene su pastor, porque todos tienen al Espíritu Santo de Dios. Funciones diferentes dentro del cuerpo de Cristo, pero el mismo Espíritu ha dado a unos ser pastores, otros ser maestros, ha hecho oreja en el cuerpo, ha hecho dedo, ha hecho pie, ha hecho ojo. Y uso la metáfora del cuerpo, pero ha sido el mismo Espíritu el que da los dones, es el mismo Espíritu el que da los llamados, los ministerios, es el mismo Espíritu. No hay espíritus más fuertes en los pastores, más débiles en las ovejas, no, es el mismo Espíritu, dice las Escrituras. Pero la palabra ungido también se usa a veces para hablar de los profetas. En Salmo 105, verso 15 leemos, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Así que la palabra ungido aparece para los reyes, aparece para los profetas, y eso es lo que significa Cristo, ungido. Pero a pesar de que en el Antiguo Testamento reyes, sacerdotes y profetas eran los ungidos, los que tenían se les derramaba ese aceite para ungirlos para esa labor y ese oficio, cuando nosotros leemos el ungido de Dios, en las Escrituras usualmente apunta a aquel que reinaría en el mundo entero por decreto de Dios. Ese es el término que apuntaba a aquella persona que Dios había designado para reinar sobre todas las naciones. Por ejemplo, en el Salmo capítulo 2 y el verso 2 leemos, se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido. Y en este caso ya no habla del rey David, ya no habla de cualquier otro rey, habla de aquella persona que Dios había ungido, que el Señor había escogido para reinar las naciones. Y en este caso está hablando de nuestro Señor Cristo Jesús. El Salmo 2, versos 7 y 8 leemos así, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya a los confines de la tierra. ¿A quién el Señor, a quién el Dios Todopoderoso le ha prometido las naciones como herencia? ¿A quién le ha prometido los confines de la tierra como posesión? ¿A quién le ha dado todas las cosas? A Jesús, al Hijo. La Biblia misma lo dice, Jesús mismo lo dice, el Padre me ha dado todas las cosas. Y el verso 2 de este salmo hablaba de su ungido, su ungido. Así que a pesar de que la palabra ungido significa, Cristo significa ungido, y se usaba para reyes, se usaba para profetas, se usaba para los sacerdotes, también eran ungidos, así como esa palabra también representa a los creyentes, todos tenemos hoy la unción del Santo, el ungido usualmente era el término que se utilizaba para la persona que Dios había designado para que un día gobernara todas las naciones. Y ahí sí vemos a Jesús. Había profecías sobre el ungido del Señor. Isaías capítulo 11 y versículo 2 dice, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. En Isaías 61, del 1 al 3, leemos, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. ¿Y quién leyó eso en una sinagoga? Y al final de leer eso dijo, hoy se ha cumplido esta palabra delante de vuestros ojos. Entonces, hermanos, cuando nosotros pensamos en Cristo Jesús,
que usualmente decimos Jesucristo, unimos Jesús, unimos el Cristo y decimos Jesucristo, habla de el ungido de Dios, aquel que el Señor prometió que ungiría y sería el escogido del Padre para gobernar en todas las naciones. Jesús es el nombre que nosotros humanamente conocemos a Jesús. Cristo es el título, Cristo es el cargo, el ungido de Dios. Cristo no es apellido, Cristo no es nombre, Cristo es el cargo otorgado por Dios. Y hermanos, esa es una confesión que todos debemos hacer, que Jesús es el Cristo. En Mateo capítulo 16, versículos 16 y 17, dice así: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esa confesión la debemos hacer todos. Porque si tú vas a hablar con un judío y le dices: Yahshua existió, ¿sí? ¿Y quién fue Yahshua? ¿Quién fue Jesús? No, mira, pues fue un buen hombre, hizo buenas obras, fue obediente, fue un rabino, fue un profeta. Pero hay algo que el judío no te va a decir: tú eres el Cristo. No te lo va a decir porque el judío está esperando al ungido del Señor. El judío sigue esperando al Cristo, el judío sigue esperando al ungido, el judío sigue esperando al Mesías. Y eso hace la diferencia entre los judíos y nosotros, que nosotros ambos decimos Jesús existió, ambos decimos Jesús es su nombre, pero solo nosotros decimos tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y eso hace toda la diferencia. Porque nosotros no adoramos a Jesús porque se llama Jesús, adoramos a Jesús porque es el Cristo. Y debemos entender eso. Sí, es el Hijo de Dios, es totalmente Dios, pero debemos entender que lo adoramos porque es el ungido de Dios, el Mesías, el deseado de las naciones. Por eso lo adoramos. No es un Jesús más. Es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa confesión debe ser hecha por todo corazón. Porque eso es lo que marca la diferencia entre salvo y no salvo, amado hermano. El reconocer que Jesús es el Cristo. Pero hay una cosa que Jesús le dice a Pedro y debemos entender y tener compasión con los que no aceptan esa verdad. Porque Jesús le dice a Pedro: bien has dicho, Pedro, pero esto no te lo ha revelado carne ni sangre. Esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Porque todo el mundo habla de Jesús. Porque hay ateos que creen en Jesús. ¿Cómo va a haber ateos que creen? Sí, en el Jesús, hijo de un carpintero. En el Jesús, hijo de una mujer llamada María. En el Jesús de aquella época. En el Jesús que nació en aquel lugar. En el Jesús de Nazaret. En el Jesús de Belén. En el Jesús que fue asesinado por los romanos a pedido de los hebreos. En ese Jesús, hasta ateos creen. Pero creer en ese Jesús no salva. Creer en ese Jesús no salva. Creer de esa manera en Jesús no salva. Y solo Dios puede hacer que pasen de creer eso de Jesús a además decir: Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú no has creído que Jesús es el Cristo porque eres más inteligente. Tú has creído que Jesús es el Cristo porque Dios te ha dado la gracia para que creas. Te ha dado la fe para que creas. Ha quitado la ceguera de tus ojos. Así que en vez de pensar que somos más listos que un montón de gente que hay ahí fuera y lo niega, oremos para que Dios les dé la gracia de creer. Y un día puedan decir: oye, ahora veo esto. Jesús no es solo un hombre. Jesús no es solo el Hijo de María. Jesús no es solo un hombre de Nazaret. Jesús es el Cristo. Es el Hijo de Dios. Porque eso marca toda la diferencia. Porque, hermanos, es algo que reconocieron hasta en el mundo espiritual los demonios. Mateo 8:29, y gritaron diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? ¿Qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios?
Ellos no estaban atormentados por los apóstoles y sus poderes. Es más, en una ocasión vemos incluso que los apóstoles no pudieron traer liberación sobre una persona endemoniada. Los demonios no tenían temor de los apóstoles. Los demonios no temblaban con la presencia de los escogidos de Dios. Los demonios temían al Hijo de Dios. Si eres de los que piensan que los demonios te tienen miedo y juegas con los demonios, espero que Dios no te deje un solo día a merced de ellos. Porque los demonios, y una de las clases que haremos en estas clases de doctrina fundamental será sobre angelología y sobre demonología a la luz de las Escrituras. Creo que es bueno tener una clase sobre esos temas. Nada místico, solo lo que la Biblia diga. No vamos a decir si hay un demonio para el sur, un demonio para el norte, un demonio para el este, el demonio de las prostitutas, el demonio de los drogadictos. El equipo de los demonios no sé cómo va dividido. Todavía no he hablado con el infierno para que me digan cómo trabajan y cuál es su organigrama. Pero hay gente que se lo imagina. Pero tendremos una visión bíblica de eso. Y una de las cosas que a la luz de las Escrituras sabemos es que son seres espirituales, tremendamente poderosos. Ángeles en las Escrituras destrozaron ciudades y nadie pudo impedirlo. Los demonios no dejan de ser seres espirituales caídos, ángeles caídos. ¿Qué no podrían hacer con nosotros? ¿Cómo está el mundo? Patas arriba. ¿Y tú te crees que es solo el pecado? Ahí hay de todo. Hay pecado, está la carne, pero también están los demonios jugando sus partidas. ¿Crees que no? Yo creo que los demonios existen y yo creo que tienen mucho que ver con cosas que pasan en este mundo. Claro que sí. Cuando a veces escucho casos de personas que han quemado a sus hijos y el hombre así con sangre fría, es que no sé qué ha pasado. Te lo aseguro, hay veces que aunque la gente diga, no, se hace el loco, puede ser que sí, pero hay veces que estoy seguro que los demonios han participado. O no pueden entrar los demonios por ser una persona, hacer una barbaridad y sacarlo y dejarlo ahí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esta sangre? No puede pasar. Claro que puede pasar. Y doy gracias a Dios por una de las grandes promesas bíblicas, que aquel que es de Dios, el maligno no lo toca. Pero yo no me voy a poner a burlarme de los demonios, a cantar una cancioncita de pisa en la cabeza del diablo y cosas así. Porque si los demonios no me comen vivo, no es por mí. Es por lo que hay en mí. Los demonios no temen a Juan Manuel porque es un pastor y un siervo del Señor. Los demonios respetan al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo que está en nosotros. Es solo Dios el que guarda a su pueblo. No es nuestro poder, es el poder de Dios que nos guarda de las acechanzas del maligno. Para resistir el día malo, Pablo dice que nos revistamos de la armadura nuestra, no, de la armadura de Dios. Él es el que nos va a mantener firme en el día malo, no nosotros. Hermano, pero cuando Jesús pasaba, ¿qué tenemos que ver contigo? ¿Qué tenemos que ver contigo? Así que Jesús es el nombre más humano que le conocemos. Cristo es el cargo que se le dio. Yo quiero terminar rápidamente, voy a correr lo que me queda, para citaros algunos otros nombres o títulos que se relacionan con Jesús y que tienen que ver con sus obras o su persona. Así que te voy a citar unos cuantos, yo creo que son unos 8 o 9, para aquellos que apuntáis. El primero es el siervo de Dios. En Isaías 53:11 leemos: debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. ¿Quién nos trajo justicia? ¿Y quién cargó nuestras iniquidades? ¿Quién es ese siervo de Dios? Jesús. Si buscáis en internet y buscáis información para estudiar, hay un título muy bonito que se le pone a Jesús: el siervo sufriente. Y todo Isaías 53 trata de eso, de los sufrimientos del siervo de Dios. ¿Por qué ese título? Primero es el ungido y ahora siervo. A ver, o es el ungido o es el siervo. Es el ungido y es el siervo. Porque por un lado es el escogido de Dios para gobernar las naciones, pero cuando vino a esta tierra vino como siervo.
Vino como siervo, lavó nuestros pies, sirvió a sus hermanos, se hizo hombre. Entonces, uno de sus títulos es siervo. ¿Por qué? Porque cada título, cada cargo, cada nombre apuntaba a algo en relación a la persona y la obra de Jesús. El segundo, y este es curioso, y no profundizaré, pero me da pena no poder hacerlo. El ángel del Señor. En Éxodo capítulo 3, versículo 2 leemos: y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y Moisés miró, y aquí la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Hermano, en ocasiones vas a ver esa expresión, el ángel del Señor, en el Antiguo Testamento, y vas a ver, si estudias profundamente, que apunta a una aparición previa de Jesús en esta tierra. Porque muchos consideran que Jesús solo aparece en el Nuevo Testamento cuando es encarnado. Pero nosotros, una de las enseñanzas que vimos es sobre la preexistencia de Jesús. Jesús no existe desde el Nuevo Testamento, no existe a través de María. Jesús ya existía en la eternidad. Y en algunas escenas del Antiguo Testamento vemos claramente esa expresión, el ángel del Señor. Y no se refiere a un ángel, porque claramente el que habló con Moisés no fue un ángel, fue Dios mismo. Y ahí vemos a Cristo preencarnado apareciendo en el Antiguo Testamento cuando echan a los 3 muchachos en el horno. 3 muchachos en el horno. Y alguien se asoma y pregunta: ¿cuántos habíamos echado? 3, pero yo no veo 3. Yo veo 4. ¿Y alguien recuerda la expresión? Y el cuarto es semejante. Es Jesús. Es Jesús el que está ahí. Es Jesús. Jesús evitó que las llamas del infierno acabaran con nosotros, y Jesús evitó que las llamas acabaran con Sadrach, Mesach y Abednego. Jesús es eterno. Nosotros encontramos su historia narrada en los evangelios, pero es eterno como el Padre es eterno, el Hijo es eterno. Y a veces aparece con ese nombre, el ángel del Señor. Tercero, el templo o la piedra angular. También son nombres que vemos atribuidos a Jesús. Juan capítulo 2, versículo 19 al 21. Jesús respondió y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Muchas veces nos referimos a Jesús como el templo de Dios. Para un judío, ¿dónde estaba Dios? En el templo. Pero nosotros sabemos que Dios está en Cristo. Está en Cristo. Él es el verdadero templo de Dios. La iglesia es el templo no hecho por manos humanas, pero porque la iglesia está en Cristo. Si no, no seríamos el templo. O no leemos también en el Nuevo Testamento a veces que se le llama la piedra angular, sobre la cual todo está edificado. En ocasiones le llaman ¿el qué? La luz del mundo, la verdad, la vida, la puerta, el camino, nuestra paz, el todo. Esos son nombres que se ven reflejados ¿en quién? En Jesús. No aparece siempre como Jesús, no aparece siempre como el Cristo. A veces aparece como el camino, a veces aparece como la verdad, a veces aparece como la vida, a veces aparece como el todo en todos, a veces aparece como nuestra paz, a veces el shalom de Dios. Digo shalom porque en hebreo parece todavía mucho más espiritual, ¿verdad? Sí, el shalom. Para que vean lo absurdo que es. Vamos a ver otros nombres más. Consejero, Dios fuerte. Isaías 9:6, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros. ¿Quién es el único soberano? Dios. ¿Y quién es ese niño que la soberanía iba a reposar sobre sus hombros? Jesús, el Hijo de Dios. Y se le llamará su nombre, pero aquí no dice Jesús. Su nombre no es Jesús y ni siquiera aparece el Cristo. Admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí tienes una lista de nombres para Jesús. También se le llama el Señor de gloria.
En 1 Corintios 2:8, la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria. Y es muy interesante, porque hay un salmo muy bonito que dice: abrid las puertas y que entre el Rey de gloria. Y en ese salmo todo el mundo piensa en Dios. Y aquí Pablo, a quien está llamando Señor de gloria, no es el Padre, es el Hijo, porque el Hijo fue crucificado. El Padre no fue crucificado, el Hijo fue crucificado. Así que vemos Dios fuerte, admirable consejero, príncipe de paz, Señor de gloria. ¿Qué más hemos visto? Hemos visto templo, el ángel del Señor, el siervo sufriente. Podemos ver también el que comúnmente conocemos, Dios con nosotros, Emmanuel. Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y ahí siempre entran los ateos que buscan. La mayor meta del ateo en la vida es buscar contradicciones en la Biblia para decirnos es falsa. Y es lo que dice. No ves, Isaías dice que se llamará Emmanuel, pero luego dice en el Nuevo Testamento le pondrás Jesús, se contradice. No, Emmanuel, Jesús, Dios de gloria, príncipe de paz, admirable consejero, son títulos, son nombres, pero lo importante es a quién apuntan, porque cada uno de ellos significa algo. Y Emmanuel, ¿qué significaba? Jesús, en su etimología hebrea, Yeshua significa Dios de salvación. Emmanuel significa Dios con nosotros. No es Dios con nosotros en plan Dios nos apoya, Dios está a nuestro favor, es literalmente Dios está aquí. Dios está con nosotros porque Él era totalmente hombre, es totalmente hombre y es totalmente Dios. En Apocalipsis también leemos principio y fin, alfa y omega. Apocalipsis 22:13, yo soy el alfa, yo soy la omega, el principio y el último, el primero y el último, el principio y el fin. Así que hermanos, títulos y nombres de Jesús. Resumiendo unas cosas importantes. 1, los nombres en la Biblia son importantes. 2, la etimología del nombre no es lo más importante. Lo más importante no es si le llamamos, porque si hablas con un griego dirá, oye, ¿quién es tu Señor? ¿A quién adoras? Yo adoro a Jesús, a Jesús. No sé cómo lo dirá el griego, lo he intentado. Y si hablas con un judío que se ha convertido, ¿quién es tu Cristo? No, mi Cristo es Yeshua. Y si hablas con un español, Jesús. Y si hablas con un inglés, Jesús. Y si hablas con un portugués, Jesús. Y si hablas con un chino, os vais a quedar con las ganas. Pero estoy seguro que ninguno de nosotros está pensando en Jesús mi primo, en Jesús mi tío, y que Dios no se va a confundir. Sí, pero dame más datos, porque ¿cuál Jesús? ¿Cuál Jesús? Porque Jesús hay muchos. No. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que vengo en el nombre de Jesús o del Cristo o del admirable consejero o de Emmanuel Dios con nosotros o del siervo sufriente o del alfa o del omega? Tú ya sabes en nombre de quién vengo, al que tú enviaste a pagar por nuestros pecados, el único nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos. La etimología no es lo importante, a quien apunta es lo importante, su obra y su persona es lo importante. Entonces lo puedo llamar Carlos. No, porque Carlos no está en la lista. Pero quiero que seáis sobrios a la hora de analizar esto y entendáis que la etimología no era lo fundamental era su persona y su obra, y que cada uno de sus títulos apunta a algo. Emmanuel es Dios encarnado, Dios con nosotros, siervo, vino a servir a los hombres muriendo por nosotros en aquella cruz. Alfa y omega, porque es eterno, porque es Dios, es principio y fin, en Él son todas las cosas. Admirable consejero, porque Él es el consejo de Dios. Príncipe de paz, porque en Él hacemos paz para con Dios. Todo apunta a lo que Él hizo y a lo que Él es. La etimología no es el fundamento. Pero ahora yo quiero terminar con unos datos importantes. El primero, no tomemos su nombre a la ligera. Éxodo capítulo 20, versículo 7. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano.
Con esto quiero decir algo, es mandato de Dios y es pecado contra Dios tomar el nombre de Dios a la ligera. Y por culpa de esta cultura que usa el nombre de Dios sin respeto, muchos citan el nombre de Dios para cualquier cosa. Para cualquier cosa. La expresión Dios sale de nuestra boca. Dios mío, Dios esto, ay por Dios, ay esto. Pero sin pensar en Dios, sin honrar a Dios, ya es natural en nosotros. No toméis el nombre de Dios en vano. No uséis el nombre de Dios para expresiones banales de esta tierra. Usad el nombre de Dios cuando penséis en Dios. Vayáis a honrar a Dios. Es pecado contra Dios usar el nombre de Dios en vano. El nombre de Dios debe ser respetado. Porque Dios no es cualquiera. Él es el soberano, el creador del universo. Y su nombre debe ser tratado con dignidad y con respeto. Hacer lo contrario es pecar contra él. El nombre de Dios no se usa en juegos. El nombre de Dios no se usa viendo un partido de fútbol porque algo me emociona. El nombre de Dios no se usa en un sustito que me han dado mis amigos porque ahora tengo el nombre de Dios todo el día en la boca, porque por cultura es, hay Diosito, hay Dios esto, hay Dios mío, hay Dios, hay esto, hay la sangre de Cristo, hay esto, y por costumbre digo esto todo el día. No tomarás el nombre de Dios en vano. Di ay qué miedo, no veas, lo que tú quieras, pero no metas el nombre de Dios para expresiones banales, para un susto, para un juego de fútbol que te emociona. No, para esas cosas no. Úsalo cuando de verdad vayas a pensar en Él, adorarlo a Él y venerarlo y rendirle culto. Si no, empieza a cambiar tu lenguaje. Porque una de las cosas que más cuesta en muchos creyentes y que debe cambiar sí o sí es la manera de hablar. Si somos nuevas criaturas, nuestra lengua es nueva, porque nuestro corazón es nuevo. Y para nosotros antes el nombre de Dios no importaba. Te lo digo porque soy de España y decimos una expresión muy fea cuando yo estaba en el mundo, que cada vez que algo me molestaba, no quiero ni decirla, solo pensar lo que decía ya me ofende. Pero no le daba importancia. Y es pecar contra Dios. ¿Cómo eres capaz de decir, me hago ese? No, es que no quiero ni pensar. Y la habréis oído si tenéis conocidos de aquí. Es vulgar, es fea, pero para ellos ni siquiera piensan en Dios cuando la dicen. Es cultural. Pero no importa, es tomar el nombre de Dios en vano. Es pecar contra el Altísimo. Usa el nombre de Dios para cantar a Dios, para hablar de Dios, para exaltar a Dios. Porque para lo que debemos usar su nombre es para darle la gloria de vida. El Salmo 29:2 dice, tributad al Señor la gloria debida a su nombre. Adorad al Señor en la majestad de la santidad. Mira lo que dice, tributad al Señor la gloria debida a su... Pero el que merece la gloria es el Señor. Pero lo vincula con su nombre porque los nombres van unidos a personas. Si yo te digo, oye, ¿has visto a Clicia? Automáticamente tu mirada, tu mente va hacia mi esposa. Él merece gloria, su nombre merece gloria. Recordemos que el nombre de Jesús está sobre todo nombre. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. ¿Alguno en la sala tiene algún conocido o pariente que se llame Jesús? ¿Nadie? Pensaba que era, sí, algunos, ¿no? ¿Y tú crees que se van a doblar delante de tu pariente? ¿Te das cuenta que la etimología del nombre no es lo más importante? Que no va a aparecer mi primo Jesús y de golpe la gente, no, tú no eras, ¿dónde está el otro? No es así. Podemos entender que la etimología no es lo más importante, que es la persona, que delante de Jesús se doblarán muchos Jesuses. Porque al final todos confesarán que Jesucristo, Jesús el Cristo, Jesús el Hijo de Dios es el Señor. Otro Jesús, no, Él. Al final se trata de la persona. Yo puedo hacer una broma a mi primo Jesús con su nombre. No peco. Si es una broma piadosa, si no tiene mal gusto, si no hay nada soez.
Yo puedo hacer una broma a mi primo Jesús con su nombre, Jesús, lo que sea, no pasa nada, porque no está en la etimología, pero no uso su nombre en vano, no cuando se trata de él. ¿Veis la diferencia? Que no son las letras, es la persona. Es la persona. Y en ningún otro nombre hay salvación. Debemos recordar esto, Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pero lo más maravilloso es que aquellos que hemos conocido su nombre ahora son los que vivimos confiados en un mundo de desespero, de miedo, de angustia. Porque el Salmo 9:10 dice, en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Mira qué frase tan hermosa, mira qué versículo tan hermoso. Porque los que conocen tu nombre, ahí estarán confiados. Ahora yo te pregunto, ¿hay mucha gente ahí fuera que conoce el nombre de Jesús? De alguna manera sí, ¿no? Pero están confiados en él. Porque no es el nombre, no son las letras. Porque para la Biblia el nombre va asociado a la persona. Nosotros tenemos confianza, no porque conocemos un nombre que es Jesús, es porque conocemos a Jesús. Porque en la Biblia conocer muchas veces es mucho más que conocimiento intelectual, es conocimiento relacional. Por eso en la Biblia vemos, y fulano conoció a fulanita y tuvieron un hijo. Nosotros no conocemos el nombre literal de Jesús solamente, conocemos a Jesús, nos relacionamos con Jesús, tenemos intimidad con Jesús y por eso estamos confiados en un mundo de caos. Así que, hermano, recuerda hoy los nombres de Jesús, porque cada uno de ellos es importante y cada vez que lo adores, recuerda quién es. Adoras al que es el siervo de Dios que sufrió por tus pecados. Adoras a aquel que es Emmanuel, Dios con nosotros. Adoras a quien es Jesús, el nombre dado del cielo. Adoras a aquel que es el Cristo, el ungido de Dios que gobernará las naciones. Adoras al admirable consejero, el que es la palabra, la voz y el consejo de Dios para nosotros. Adoras a aquel que es Dios fuerte, porque Él es totalmente Dios. Adoras a aquel que es el Alfa y la Omega, que es eterno, desde el principio y hasta el final. Adoras al que es el Señor de gloria. Por eso, cuando vayas a cantar una canción que tenga el nombre de Jesús, el nombre de tu Señor, no la cantes de cualquier manera. No tomes su nombre en vano. Pon tu corazón en esa alabanza. Pon tu corazón en esa oración. Y recuerda que Jesús no solo era el hijo de María, no solo era un habitante de Nazaret, que cuando estás aquí ahora delante de Jesús, estás delante del Señor de gloria. Admirable consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Demos toda nuestra vida la gloria de vida al único nombre en el cual hay salvación. Vamos a orar. Padre, gracias por traer esta palabra hoy a nuestras vidas y traer esta enseñanza, Señor. Gracias porque es un tema, Señor, quizá que para muchos no sería relevante, pero es importante recordar los nombres, los títulos, los oficios de Jesucristo nuestro Señor. Señor, gracias porque nosotros no solo hemos dicho Jesús, sino que hemos dicho Jesús el Cristo. Porque, Señor, nosotros como Pedro hemos podido decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y lo podemos decir, Padre, porque tú nos lo has revelado. Tú has abierto nuestro entendimiento y nos has dado fe para creerlo. Así que gracias, Padre amado, por haber hecho eso en nuestros corazones. Ayúdanos a nunca pecar contra tu nombre. Y nunca pecar contra el nombre de Cristo, a nunca tomar el nombre en vano, Señor, a darle siempre la gloria de vida y recordar que en ningún otro hay salvación. Padre, hoy te damos gracias porque podemos hablar contigo y si lo hacemos es por los méritos de Él, de Jesús, del Cristo, del ungido, del siervo, del admirable consejero, del Alfa, de la Omega,
del principio, del fin, de la rosa del Sarón, del lirio de los valles, de la verdad, de la vida, de la puerta, del buen pastor, del camino, del todo. Él es todo, Señor. Y por Él podemos acceder a ti. Y en su nombre oramos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Estamos bendecidos. Nos vemos el jueves.